Y volvemos a Morada, donde no solo nos interesa difundir a mujeres músicas, sino también a trabajadoras que sostienen el ecosistema desde distintos espacios. Hoy conversaremos con una gestora cultural y profesora de música con más de 15 años de experiencia en políticas culturales, economía creativa y desarrollo territorial desde regiones. Ella es Claudia Araya. Bienvenida, un aplauso. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta también de estar en este espacio. Creo que relevar un poco el género femenino en materias de gestión cultural o de música ha sido una tarea que seguimos trabajando y que de alguna manera todavía quedan pendientes. Así que feliz de estar acá. Súper. Y bueno, para partir me gustaría preguntarte, todos te conocemos más como gestora cultural, como esa área, pero también tú ocupas el área de la música, también te desempeñas ahí. ¿Cómo entonces ves la creación artística en estos tiempos de tu vida? Uy, es todo un trabajo, la verdad. Sí, efectivamente yo, paralelo a la gestión cultural, acá en Concepción me conocen más como gestora cultural, como bien dices. Sin embargo, en la casa sigo haciendo música. Yo interpreto flauta traversa. Normalmente a fin de año siempre estoy armando cuartetos o instancias para poder tocar, tanto en Conce como en territorios rurales de la región. Me gusta salir harto. También hago música, tengo mis propias canciones que la verdad es que no están en las redes, no están en ninguna parte porque todavía no le he dedicado el tiempo como para hacerlos públicos, pero ya es una cosa pendiente que yo creo que este año se empieza a mover. Hoy partimos, ¿cierto? Sí. Que ahora estamos partiendo en esto. Así, para que se queden, porque tenemos sorpresa. Súper. Claudia, y cuéntanos, ¿cómo dialoga esos lenguajes musicales con tu forma de trabajar en la cultura? Uy, yo creo que de alguna manera me han servido muchísimo para poder entender el mundo artístico, ya que yo considero que las expresiones artísticas de alguna manera son un lenguaje para expresar lo que nosotros sentimos, para comunicar lo que nos pasa. Muchas veces estamos en negación o hay cosas que nos molestan de lo que sucede en el territorio, en el país, ¿cachai? Cosas que impactan. Y cuando uno tiene una sensibilidad, eso duele. Y a veces transmutar esas emociones, qué mejor que el arte. Creo que el arte está hecho, cualquier expresión artística, no solo la música. Yo cuando hablo de arte me refiero a cualquier expresión artística. Creo que es fundamental poder comunicar lo que nos duele, lo que nos hace felices y lo que de alguna manera podemos transmutar para justamente no enfermarnos, qué sé yo, poder tener esa sensibilidad. Y en materia laboral, por ejemplo, en la gestión cultural, me ha servido mucho para poder generar este entramado con el mundo artístico, pero también valorar al artista. Cuando tú produces un evento, por ejemplo, o hago una producción grande, eso se nota, porque uno al tener este tipo de conocimiento sabe que el artista necesita un catering, sabe que necesita un traslado, sabe que necesitas un buen sonido para poder ejecutar, un buen técnico de iluminación para que el escenario se vea bello, que son detalles, que son sutilezas, pero que no cualquier persona maneja esas sutilezas. Y a veces caemos en errores como de llegaste a presentarte alto y no te dieron ni un café, pero para poder llegar ahí tuviste que viajar 3 horas, te presentaste 1 hora más y después 3 horas más, o sea, tuviste 7 horas de movimiento y no te dieron un café. Yo creo que eso igual afecta un poco al trabajo cultural. Sí, esto tiene las dos visiones. Claro, tengo esa herramienta un poco de esas dos miradas, como bien dices tú, de poder ver cómo se siente un artista cuando su tiempo, porque hacer música igual es complejo, o sea, no es fácil. Yo creo que la música hoy día está casi todo creado, ¿cachai? Que uno tiene influencias y que de alguna manera esas influencias o esa forma de creación que te llega es tiempo también. Pues hay años de estudio, es un trabajo, como bien tú le dices. O sea, ser artista no es solo un hobby,
A mí me molesta mucho cuando me dicen, o antes me decían, ya vaya a estudiar música, ¿y qué más? ¿Cómo que más? O sea, eran muchas horas de aprendizaje, de lectura, de estudio, horas en el piano, en la guitarra, ¿cachai? No es algo que requiera algo, no sé, tan superficial, sino que más bien requiere mucho compromiso. Ser dedicado a la música requiere al menos estudio, no sé, 5 o 6 horas al día, ¿cachai? Como un trabajo normal. Sí. Oye, y en temas de proyectos, comentabas tú, ¿te adjudicaste recientemente un FAI? Me adjudiqué recientemente un FAI, que de alguna manera viene a mostrar la Claudia músico que existe en esta niña, a dejar contenta a esta niña interior, porque este FAI es el remontaje de una obra de danza, es una obra de danza contemporánea que cuenta la leyenda un poco de Yacolén. Esta música fue creada es composición propia. Yo hice esta música para danza en el año 2013, esta música ya existe. Sin embargo, surge un poco la idea de que yo la tenía muy guardada bajo muchas casillas, porque significó muchas cosas para mí en ese momento. Y bueno, este año nace como que empezó a picar el bichito de qué hago con esta música que están, no sé, son 30 minutos de composición, donde yo hice todo porque trabajé con un sintetizador, ¿cachai? Todo lo que está ahí, todos los sonidos que aparecen fueron compuestos para que esta leyenda un poco se remontara. Y bueno, me junté un poco busqué una coreógrafa de danza contemporánea, que es la Juanita Paz, y le gustó la música y me dijo, bueno, vamos. Así que la idea es hacer este remontaje de danza muy minimalista, porque vamos a tener 4 bailarines, la idea que los vamos a buscar, porque todavía no nace nada. Y obviamente vamos a readecuar la música porque al ser en formato más pequeño vamos a elegir ciertos cuadros, ¿cachai? Y hay cosas que agregar quizás, hay otras que yo creo que la composición es como una obra musical, es como un hijo, nunca está como completa, sí. Como que siempre hay cosas que agregarle. Entonces yo la escucho, hay cosas que le sacaría y hay otras cosas que le pondría, ¿cachai? Como que viene un proceso de creación bien interesante para el segundo semestre, en donde vamos a estar difundiendo esto. Vamos a itinerar en Concepción principalmente, en algunas escuelas, porque mi intención siempre es con mediación y llegar a nuevas audiencias, principalmente en las adolescencias, en las infancias, porque creo que hay que aprender a leer los lenguajes artísticos. Y eso viene de la base. Y hoy día la educación, el modelo educativo que nosotros tenemos en Chile no sirve. No, claro, hay que complementarlo con estos proyectos para rescatar a los jóvenes, por decirlo así, que están perdidos de repente en las redes y no desarrollan estos artes. Hay colegios que no tienen música. Exactamente, lo conversábamos el otro día, claro. Que hay colegios que no tienen música, que solo tienen artes visuales o tienen otra herramienta. Y sobre todo, de alguna manera, que yo llevo viviendo acá en Concepción, no sé, 5 años, y cuando compuse esta obra y le pusimos Yacolén y hablamos de la leyenda, yo nunca imaginé que era la Laguna San Pedro, o sea, la Laguna Yacolén que está en San Pedro. Entonces hoy día tengo como más pertenencia de lo que, si bien yo estudié en Concepción, mis años de universidad los viví acá, no recordaba cuando compuse la obra que era la laguna que yo había ido tantas veces, ¿cachai? Entonces hoy día me da como más sentido remontar esta obra, mostrar un poco este lado mío que de alguna manera aparece un poco oculto, pero como con mucho respeto, porque considero que acá en Concepción hay muchísimos músicos muy buenos, muy genios, así que con mucho respeto y humildad en realidad es como se lanza esto. No, y interesante que es un remontaje que si ya alguien lo vio en la primera vez, claro, lo puede volver a ver y va a ser algo distinto. Claro, no es lo mismo, no, porque son otra compañía de danza, otra creación, claro. Si bien la música puede ser algunos cuadros que son muy íntimos, muy lindos, suenan muy bonitos, algunas cosas ya no van a estar, algunas cosas van a tener algo, y eso es lo rico un poco de este remontaje. Claro. Súper. Claudia, entonces tú en este remontaje
estás trabajando interdisciplinariamente porque estás cruzando con danza. Sí. ¿Y qué es lo que ves interesante en cruzar estos distintos lenguajes artísticos? Uy, mucho. Creo que hay un aprendizaje enorme, primero que todo, un feedback que se va a suscitar o va a suceder en ese momento, porque si bien yo no conozco el trabajo de la Juanita, ¿cachai? Sí, lo he visto en sus obras, en qué sé yo, en algunas coreografías de danza. Yo tengo además un vínculo muy importante con la danza, porque mi hija, que hoy día tiene 19 años, desde los 3 años que ella hace ballet clásico. Y ella conoció Yacolén, ella lo vio cuando tenía, no sé, 6 años, 7 años, ella vio la obra, ¿Ya? sabía que su mamá trabajaba en esto, y hoy día quiere ser parte de eso, o sea, hoy día quiere bailar en Yacolén. Entonces eso para mí es como muy, como cerrar un ciclo súper importante, súper potente además, porque en el proceso de composición, cuando yo hice esta obra, yo pasaba por un momento muy doloroso, o sea, mientras componía yo veía como mi padre se moría, ¿cachai? Entonces era como muy, algo muy íntimo. Claro. Entonces, sí, muy catártico. Entonces volver a tomar esto, que de alguna manera significó tanto emocionalmente, que hasta el día de hoy me emociona, ¿cachai? Y ver a mi hija que quiere bailar en eso es como, wow, o sea, igual la Victoria hoy día se está preparando con la Juanita, ¿cachai? Viene a clase, es como bien potente un poco, ¿cachai? Es como un poco los ciclos de la vida, eso. Claro, y es lo que tiene igual el arte, en el fondo, que conecta igual todo, ¿cierto? Distintos mundos, Por supuesto, claro. son distintos mundos, ¿cachai? El movimiento, la danza genera algo con un dominio corporal que no siempre se tiene. O sea, yo soy súper tiesa para bailar, ¿cachai? Me gusta bailar y todo, pero yo no tendría la facilidad para poder mover como la veo a ella bailar, ¿cachai? O como veo a otras personas que usan ese lenguaje para expresar lo que sucede en la cabecita. Claro. Y en el alma. Oye, ¿se va a ver solo en colegios? Estábamos hablando justamente con la Juanita a ver si nos conseguíamos un espacio que yo creo que se puede remontar en Inicialmente el proyecto está orientado en 3 colegios, Ya. pero la semana pasada dijimos, bueno, veamos si podemos conseguir un espacio como un auditorio. Estábamos pensando o en el BAG o en el Súper. Colegio Médico, Ya. como para poder hacerla abierta a todo público, porque creemos que es importante que la vea otras personas. Sería Bueno, genial. sí. Así Sí. que ahí van a estar teniendo noticias, pero yo creo que ya eso de julio para diciembre. Aquí atentas, porque nosotras siempre estamos muy pendientes de difundir a las músicas del Biobío, así que estamos muy atentas. Pues. Y aunque no sea abierto al público, igual si es en colegios, Igual podemos difundimos. difundirlo, Sí, así Eso. que atentas. No, de todas maneras. Sí, muchas felicidades por la adjudicación de Sí, ese fondo. felicidades. Sabemos que es Eh, difícil ganar un prize. Sí, no, es un trabajo que es como comentábamos, no muchas mujeres se dedican a la gestión cultural, a dirigir proyectos, estar en espacios de poder, es difícil que eso pase. Entonces, ¿cómo ves este proyecto desde esta área de la dirección y cómo crees que puede aportarle a las mujeres que están escuchando este programa y que Que se atrevan. también? O sea, imagínate que me demoré 13 años. 13 años en volver a remontar algo que fue compuesto en el 2013, ¿cachai? O sea, tiene una montonera de historia, hay un proceso importante. Creo que para mí no ha sido fácil hacer música desde los distintos lugares donde yo he vivido, ¿cachai? Porque yo no soy de Concepción, yo nací y criada en Molina. Me vengo a estudiar como una Carmela a Concepción, donde yo vivía. Molina es no sé si la conocen, pero Radal Siete Tazas, ¿cachai? Es el pueblito base que está antes de llegar a Siete Tazas. Y si bien yo venía de una familia de músicos, estudiar música es difícil. En la región, en ese tiempo, en la región del Maule no había nada. O sea, yo era cabra chica y yo ya tocaba cosas, instrumentos, guitarra, flauta, armónica, ¿cachai? Pero de manera autodidacta. Pero no tenías dónde estudiar. O sea, mis opciones en esos años eran Santiago, Concepción, Valparaíso, no había más. Y bueno, quedo en Concepción y bueno, nunca en mi vida había venido a Concepción.
Y en ese tiempo, en Molina ni siquiera había cine, ¿cachai? Ni teatro. O sea, la primera película yo la vine a ver a los 22 años, en un cine, ¿cachai? O sea, de ese nivel de acceso estamos hablando. Entonces, cuando tú me dices que claro, mujeres en la dirección de proyectos, yo de alguna manera desde ese bichito, desde cuando era niña y veía que yo no tenía ese acceso, cuando llegué acá, claro, me encontré con compañeras que leían partitura, que todas eran muy secas y uno decía como, ¿qué estoy haciendo aquí, cachai? Es complejo. Y nada, yo creo que con harta perseverancia nomás y atreverse un poco, porque volver a tomar, como te decía, esta obra y decir, ya la voy a postular a un FAIC porque creo que no puede estar guardado. Cuando nosotros componemos algo, nosotros nos debemos un poco a un público, ¿cachai? Es un lenguaje, uno tiene que comunicar lo que sucede. Hay sentimientos, hay emociones, hay situaciones que a uno le duelen en el día a día, y qué mejor que el arte para expresarlo, ¿cachai? Y cuando uno no sabe cómo hacerlo, bueno, hay que partir de poquito nomás, pues. Hay que atreverse, hay que dar el primer paso, hay que hacer el primer salto y hay que estudiar, porque con información uno puede alimentar muchas cosas. Sí, nadie nace sabiendo. No, nadie nace sabiendo. Es todo un proceso, pero qué bueno que te atreviste, qué bueno que lo estás haciendo. Sí. Eso hay que celebrarlo, hay que seguir atreviéndose, hay que ir sin frenos. Sí, de todas formas, sí. Mira, la siguiente pregunta, la tengo aquí. Mira, pasa que muchas artistas sienten distancia o frustración frente a fondos, las postulaciones y la institucionalidad en general. Desde tu experiencia, ¿qué crees que ayudaría a acercar más a esos mundos? Gente como yo. No. Eso. No, mira, yo me dedico un poco a eso. Yo tengo una empresa, tengo un emprendimiento que se llama creativasconsultores.cl, lo pueden seguir en Instagram, sí, @creativasconsultores.cl. Y me dedico un poco a eso, ¿cachai? A asesorar artistas a la elaboración de proyectos, a levantar un dossier, a hacer producciones. Yo llevo hartos años trabajando ya con la Academia Almalón Romero. Este es mi tercer año produciendo el Festival de Jazz de la Academia, que fue recién el 16 de abril con el Teatro Bio Bio, porque justamente desde la autogestión ellos necesitaban a alguien que supiera de los procesos administrativos, de cómo vincularnos con la institucionalidad, y no tenían esas herramientas y aparezco yo y bueno, yo sí tengo esas herramientas y puedo de alguna manera vincular esto, ¿cachai? En ese sentido, la elaboración de proyectos es un ejercicio. Yo siempre lo digo que cuando nosotros... me ha tocado hacer capacitaciones de elaboración de proyectos muchas veces y siempre hablo del paso a paso, del para qué, del qué, que finalmente levantar un proyecto es como hacer una cazuela. Necesita una receta, ingredientes y el cómo lo vamos a hacer. Y eso es en la ejecución como lo mismo en esta elaboración de proyectos. Creo que es muy importante la institucionalidad, el vínculo sano con las institucionalidades. Muchas veces los artistas se sienten un poco reacios, ¿no? Yo no trabajo con la MUNI, yo no trabajo con esto, pero de alguna manera ellos están guiando una política que igual se ha construido participativamente. Entonces hay que trabajar de la mano, aunque a uno no le guste, pero es muy útil, ¿cachai? Es súper útil como usar un poco a la institucionalidad. Yo hoy día trabajo para la institucionalidad, sí. Entonces es más complejo decirlo de esta manera, porque hoy día estoy en otro lugar en el ámbito laboral. Y claro, mi rol, si bien no es trabajar principalmente con los artistas, yo trabajo con los municipios, pero hay una mirada donde hay que ir a golpear la puerta a la institucionalidad, hay que exigir, o sea, los consejos municipales son públicos, nosotros como ciudadanos podríamos ir al consejo municipal y decir, oye, yo necesito que se generen reuniones de pensamiento crítico, no sé, hablar sobre la Carta de Derecho, que es un instrumento que existe hoy día en Concepción, que es la política cultural, ¿cachai? No se habla de eso, la gente no lo sabe, desconoce, o sea, nosotros cuando levantamos ese diagnóstico nos dimos cuenta que había un 80% de las personas que fueron encuestadas, que asistían a espectáculos, que era un público fiel de la Dirección de Cultura en Concepción, pero
pero no tenían ni idea de qué son los derechos culturales. Entonces yo creo que ahí hay una tarea importante de conversar, de cómo nos vinculamos con la institución, qué cosas nos sirven como artistas y qué cosas no nos sirven, y cómo podríamos generar estas instancias de trabajo colaborativo con los municipios y con la institucionalidad del área, en este caso de cultura, porque cuando hablamos de cultura igual es transversal, ¿no? Entonces podemos postular un proyecto al Senama para adultos mayores, como al Servicio Nacional de la Mujer, ¿cachai? Y podemos adjudicarnos los dos y hacer música. Claro. Y trabajar con públicos específicos. Entonces yo creo que ahí hay que usar la institucionalidad, porque además si la institucionalidad tiene recursos y no se alcanzan a ocupar todos, se los devuelven, ¿cachai? Entonces hoy día caemos en eso. Y más ahora que están quitando los recursos. O sea, hay un recorte de un 9,8% en el Ministerio de Cultura, que significan, son 51 mil millones de pesos, que no es tanto si lo comparáis con el Ministerio de Salud, pero es terrible igual. Sí. Porque si tú te fijas en los programas que están siendo recortados, o sea, si yo miro todos los programas del Ministerio de las Culturas que tiene, hay uno que se llama Trabajador Cultural, que es para potenciar justamente esta área de la que estamos haciendo, de la que estamos conversando, ¿cachai? De que se reconozca el valor del artista como trabajador cultural, no solo el artista, el roadie, el sonidista, el iluminador, ¿cachai? Todo un mundo, un ecosistema que circula alrededor del arte, ¿cachai? Cualquier tipo de arte, teatro, música, danza, y que en estos últimos años, desde la pandemia a la fecha, porque en la pandemia quedó la escoba con el trabajador cultural y las economías creativas, desde la pandemia a la fecha, todo un trabajo que se hizo con los trabajadores para que hoy día se te recorte el 95% de presupuesto que tiene el único ministerio, porque entendamos que el Ministerio del Trabajo no se hace cargo de los artistas. No. Se lava las manos, y en su momento fue discusión. Yo recuerdo en la pandemia, cuando nos quedamos, yo me quedé sin trabajo, ¿cachai? Me quedé así como ¿qué hago ahora? ¿De dónde? ¿Qué me dedico? ¿Cachai? Claro. ¿Dónde me agarro? Era independiente, trabajaba haciendo planes municipales de cultura y no tenía ni uno, ¿cachai? Y no me beneficié de nada del Estado, excepto esos 500 lucas que entregó el Servicio de Impuesto Interno, que tuve que pagar hasta el año pasado. Todavía no sé si este año no, el año pasado fue mi última cuota, pero igual es algo que estaba ahí así como, oye, no pertenece al Ministerio de Economía, no pertenece a la Dirección del Trabajo y el Ministerio de Cultura no se hace cargo. Entonces, a raíz de todas esas demandas, el Ministerio de Cultura creó un programa para poder hacer un levantamiento, ¿cachai?, del trabajador cultural, un apoyo, una ayuda, más una fondos. Validación de mucho trabajo que se aprendió de la práctica, que recién ahora hay diplomados de gestión cultural. Exacto. Y todo, pero antes el gestor cultural era independiente, o sea, era autogestionado. Se hacía en la práctica. Entonces ahí fue un trabajo que validó a todas esas personas. Y es terrible que se esté perdiendo. Claro. Es importante todo lo que hablas de la articulación. Hay un tema con el ecosistema y trabajar desde regiones. ¿Cómo ves este tema de la articulación? ¿Cómo crees que podríamos mejorar como ecosistema cultural? Yo creo yo creo que la asociatividad es súper importante, porque la unión hace la fuerza. Creo que en ese sentido soy una convencida de que hay que trabajar mancomunadamente, hay que hacer asociaciones, hay que trabajar hay que juntarse con el del lado, hay que conocer quién está a mi lado. O sea, si tenemos una asociación, ¿cuántas asociaciones de músicas hay? ¿Cuántos somos? ¿Quiénes son? ¿Cómo conversamos? ¿Qué proyecto tenés tú? ¿Podemos conversar en alguno de nuestros proyectos? Yo creo que eso es fundamental a la hora de poder levantar acciones que de alguna manera nos protejan, ¿cachai? Que poder ir a golpear la puerta. O sea, hoy día se están discutiendo, ayer o antes de ayer estuvieron discutiendo en la Cámara de Diputados este proyecto de ley que mandaron con extrema urgencia, en donde se le rebaja el impuesto a los más ricos, a las corporaciones más ricas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué nos va a beneficiar a eso a nosotros cuando ya tenemos un camino de leyes sociales, unos tratados internacionales que nos protegen de alguna manera? Chile no tiene jurisprudencia en materia de derechos culturales, ¿cachai? Nosotros no podemos llegar a demandar, ¿sabes qué? Mi derecho a la participación está siendo violado, yo hago una demanda al Estado.
Chile no tiene eso. Sin embargo, tiene tratados internacionales. Yo puedo ir a La Haya si quiero, o a reclamar y exigir, ¿cachai?, mi derecho cultural, y ahí tendría que venir una intervención, pero eso se desconoce, ¿cachai? Claro. También hay un tema importante en términos de la articulación, como dices tú, del territorio acá, o sea, cómo conversamos con la institucionalidad, cómo nos acercamos a hablar con la dirección cultural en todos los municipios, porque a nivel regional existen los gobiernos locales, ¿cachai?, que son los municipios, y los gobiernos locales de alguna manera tienen harto que hacer con sus mismos trabajadores de cultura y con su sociedad, y hay harta cosa que no se hace, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí la articulación entre los artistas, independiente de las disciplinas, es importantísima para poder levantar un territorio. Por ejemplo, el otro día estuve en una reunión en Lebu por trabajo, y en una mesa, en la reunión, esa mesa técnica tenía mucha organización cultural. Lebu tiene presupuesto cero en cultura, cero. Todo lo que sucede, Cine Lebu, Festival de Teatro, es desde las bases, desde la sociedad civil, ¿cachai? No desde el municipio. El municipio se ve beneficiado, sí, a lo mejor le entrega una subvención específica a la organización, pero si esas organizaciones se unieran más, créeme que cultura debiese, o sea, por ley debiese tener un presupuesto, hoy día no lo tiene, ¿cachai? Ahí, una de las cosas que yo le decía a la reunión, y justamente estaban unos concejales, les decía, bueno, ¿por qué cultura? O sea, tenemos todo este movimiento de la sociedad civil, la municipalidad tiene el deber, porque es ley, más que de conectar, de tener un presupuesto. Tiene el deber de tener un presupuesto en el área de cultura, porque además de conectar, porque lo está haciendo, no podéis organizar tu cartera de agenda, tu agenda de programación, si no tenéis cosas aliadas, ¿cachai? Si el Ministerio de Cultura no les pasa plata a través del programa Red Cultura, o que sus organizaciones levanten acciones de manera independiente. Si no ese cruce, no hay conversación, no hay vínculos, no hay nada, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí es muy importante, lo pongo como ejemplo porque creo que ahí las organizaciones, la sociedad civil y las organizaciones culturales tienen una labor que han hecho durante estos últimos años para poder hacer su quehacer. Pero si no fuese por ellos, la municipalidad no tendría cómo, ¿cachai? Y hoy día es ley, o sea, perdón, pero tenemos que, como sociedad civil, tenemos que exigir nuestros derechos, ¿cachai? Porque también es nuestro deber informarnos. Sí, de todas formas. ¿Y aquí en Conce cómo ves ese panorama en específico? Digo porque nosotras, yo sobre todo soy más nueva en esto, y bueno, nosotras, no sé si ubicas el trabajo de Morada, porque toda esta entrevista se dio así, como muy esporádicamente, muy rápido. Para que sepan. Pasaron cositas. Pasaron muchas cosas. Pero Claudia nos salvó. Y la cosa es que Morada es una plataforma autogestionada independiente que nacimos en el 2025, un resumen súper rápido, como un festival. Pero ahora somos una plataforma, ya no somos un festival, y hacemos acciones para visibilizar a las músicas de Concepción. Y todo autogestionado independiente. Entonces estamos viendo postular a Fondat y cosas, pero en Concepción yo no sé, yo he tratado de investigar, pero no sé qué tipo de ayuda, cómo podemos hacerlo como más sostenible, porque hemos hecho eventos y cosas, pero todo de forma independiente. Y lo encuentro muy difícil porque es harto trabajo el que hacemos y nosotros igual tenemos una vida aparte de esto, entonces de verdad nos gusta mucho, pero es como tan complejo. Eso. Sí. Y por lo que tú me cuentas, como que pareciera que sí hay espacio, pero como que yo no sé si debo informarme más, si no sé, hay que tocar más puertas. Yo creo que, bueno, Concepción tiene en su momento, hoy día borren esta parte, está un poco más complicado. Concepción tiene su política cultural centrada en el desarrollo artístico. En su momento, a raíz tiene un plan estratégico, estoy hablando solo de la ciudad de Concepción, no del Gran Concepción ni de la región del Biobío, ¿ya? A raíz de su plan estratégico, que es hasta el 2030,
Ellos tienen 3 infraestructuras, el C3 es una de ellas que de alguna manera apoya a la economía creativa, apoya estos emprendimientos creativos que a través de la solicitud de la infraestructura, de la entrega de infraestructura para poder desarrollar proyectos. Tiene el CAC, que es el Centro Artístico Cultural, que es la escuela de artes que tiene la municipalidad, y el Punto de Cultura, que ha sido muy cuestionado en estos últimos meses por una mirada ideológica, creo yo, que no tiene mucho que ver con con una prohibición un poco en relación a lo que es la expresión artística y cómo nos expresamos y cómo utilizamos el lenguaje artístico para ello. Creo que fue muy manipulado eso, que ha sido una cosa bastante dolorosa un poco. Sin embargo, creo que no es fácil hacer cultura de manera independiente. Se requiere harta articulación con otros. Yo sé que también existe el FIM, que es el Festival de Músicas acá en Concepción. Estamos ahí en contacto. Hay instancias también de levantamiento con las mujeres, de trabajo, pero siempre es algo que cuesta. ¿Cachai? Yo te dije en un momento, a mí como músico me ha costado mucho hacer música, porque yo vengo de la región del Maule, tengo una identidad súper rural, ¿cachai? Mi papá era folclorista, cantaba en coros, mi familia entera, yo crecí entre cuecas y tonadas bajo los parrones, ¿cachai? Esa fue como mi niñez. Pero me tuve que ir. Yo tengo 2 hermanos más y todos nos fuimos de Molina porque a todos se nos ocurrió ser artistas, ¿cachai? Entonces no podíamos quedarnos ahí. Entonces yo me vine a Conce, mi hermano se fue a Santiago, ¿cachai? Mi hermano estudia sonido, es sonidista, trabaja ya hace muchos años. Mi hermana estudió diseño gráfico en Valparaíso, entonces todos nos fuimos. Y porque no había posibilidad de hacer cosas ahí. Claro. Entonces, a buscar información. Volví a vivir en Molina en el 2011, yo me fui en el 2000, pero entre medio me fui a Valparaíso, después me fui a Punta Arenas, ¿cachai? En Punta Arenas yo creo que es donde más hice música, en donde más tuve espacio para crear, para tocar. Teníamos un grupo de bossa nova y tocaba mucho, en todos lados, ¿cachai? A diferencia después cuando volví a Molina, y por más que quise volver a tocar, porque venía con un training súper ajetreado de Punta Arenas, me costó mucho, porque era mujer. O sea, mis amigos, la mayoría de mis amigos exitosos, todos hombres, ¿cachai? Oye, voy a tocar y lo voy a tener. Y había problemas porque, no sé, que se pone celosa la esposa, ¿cachai? Tonteras, pero que de alguna manera te impactan porque no te contratan, pues, ¿cachai? Claro. Entonces es complejo ser mujer y poder hacer una disciplina artística en un país que hoy día la mujer tiene un rol relevante mucho más importante que hace 10 años atrás, ¿cachai? Hace 10 años atrás, cuando yo asumo la gerencia de una institución cultural, era complicado. O sea, ya ser mujer y dirigir una corporación cultural, ¿cachai? Yo dirigía la Corporación Cultural de Molina y administraba el Teatro Municipal. Crear una cartelera era complejo porque te abucheaban, siendo tu territorio, ¿cachai? Donde yo había nacido y criada, y todo el mundo sabía que mi viejo había sido músico, que yo era música y toda la cuestión. Fue complejo, fue difícil. Y madre, además. Entonces, yo andaba con mis críos para todos lados. O sea, mis cabros chicos en el teatro se dormía la siesta, porque no tenía otra opción, ¿cachai? Pero a uno le gusta esta cosa y nada, pues porfiar. Entonces lo que se requiere es mucha tosudez, convicción en lo que tú haces, y golpear todas las puertas posibles. ¿Cachai? Yo creo que eso es fundamental para poder ser exitoso. No me considero exitosa, pero por lo menos creo que no me ha ido tan mal. ¿Cachai? Sí, no, pero igual es valorable tu trabajo, porque ya es súper difícil trabajar en arte, en cultura, y siendo mujer creo que el camino se vuelve el doblemente difícil. Y creo que respondiste la siguiente pregunta que venía, porque era eso mismo, que como mujer en espacios de liderazgo cultural y artístico, si sentías que habían diferencias en cómo se valían ciertos trabajos o trayectorias. O sea, sí, yo creo que en algún momento igual me pasó, o sea, cuando, no sé si te lo había comentado antes, pero recuerdo que cuando trabajaba en esta corporación, siendo la gerente de esta corporación, y
y me pidieron hacer estatutos y formar, porque hubo un rato que me dediqué a formar corporaciones municipales, ¿cachai? Ya. Me gusta mucho la justicia, entonces me leo, soy buena lectora de leyes y de cosas que son un poco complicadas para el resto, pero como que me gustan. Entonces, creé 2 corporaciones más para el mismo municipio, sin un peso extra, sino que como parte de mi trabajo, la alcaldesa me dice, Claudia, necesito que crees estas corporaciones, tú sabes hacer los estatutos, ya. Yo levanto la información, le dije, ya va a costar tanto, son tantos meses, cero rollo. Y creamos 2 corporaciones más, que era la de deporte y la de turismo. Y luego ingresan 2 directores, hombres, y parten con un sueldo más alto. Y yo había hecho toda la formación, ¿cachai? Entonces ellos iban a donde mí a preguntarme. Entonces cuando de repente hablo con uno de los directores, oye, ¿cuánto es el sueldo? Tanto, o sea, como 500 lucas más. Y me pongo a exigir lo mismo. Le dije, oye, mínimo que yo gane lo mismo que los otros 2 porque es lo justo. Porque además levanté las corporaciones, no se hubiesen creado sin mí, ¿cachai? Y no me quisieron subir el sueldo. Y me dijeron segundo semestre. Cuando llegó el segundo semestre exigí, ¿no? Y ahí otra municipalidad me ofreció, me dijo, mira, me llegó tu nombre, quiero que me crees la corporación cultural y quiero que la gerencias. Creo que me dijeron que eras muy buena, bla, bla, bla. Y yo le cobro esto. Y me dijo, ok, me voy, listo. Y me fui, ¿cachai? Porque no me sentí valorada, po. Sí, Y me sentí discriminada de género, ¿cachai? Yo siempre lo cuento porque digo, para mí fue una discriminación de género. Porque yo era mujer, ¿cachai? Entonces, y 2 hombres que ganaron al tiro, más que yo, fue como súper fome para mí, ¿cachai? Y más encima era una mujer alcaldesa, entonces, ¿dónde está la paridad, ¿cachai? Entonces, claro. Exacto, entonces eso para mí fue fuerte. De todas formas. Pero me fui. ¿cachai? Eso, que importante que te valoraste, que no te quedaste ahí. Bueno, salió esta oportunidad, se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿cierto? Saber irse, importante eso. Eso también creo que, bueno, se habla de economías creativas, ¿cierto? De industria musical, pero la realidad es distinta. ¿Cómo ves tú esta relación entre cultura, sostenibilidad y desarrollo? Yo creo que deberíamos ser un eje primero de los ODS, antes que todo. Hoy día cultura no es parte de los ODS. Es transversal, si bien hay objetivos que están alineados al área de cultura, no hay un ODS. O sea, yo creo que debería partir primero exigiendo un ODS para potenciar, porque si bien la economía creativa es tan importante como le aporta más del 2% al PIB, o sea, tenemos ese dato que es súper importante, ¿cachai? Tenemos diseñadores gráficos, emprendimientos creativos como esto mismo, ¿cachai? Ustedes que se dedican a la difusión, y no se le da el valor. Entonces yo creo que para que esto sea sustentable o para que esto sea sostenible en el tiempo, creo que hay que hacer un trabajo con la institucionalidad, hay que golpear las puertas, hay que también vincular a los privados. O sea, yo leí un poco, hablaba hace poquito de ley de donaciones culturales. Es una de las mejores leyes en materia de donaciones culturales que tiene Chile, porque podemos donar las personas naturales, pueden donar especies, hay un 50% de crédito, no hay ninguna otra ley de donaciones, ¿cachai?, que existe en nuestro país, me refiero a las leyes de donaciones sociales, educacionales, deportivas, que son distintas a la ley que tiene la ley de donaciones culturales, ¿ya? Yo creo que aprovechar esas instancias de poder que existen, que tú puedes postular todos los meses, ¿cachai? El comité y golpear la puerta a privados y vender el proyecto con los privados, yo creo que es una oportunidad para poder hacer que las economías creativas de alguna manera vayan sosteniéndose en el tiempo. Hay que construirlo entonces todavía las bases. Yo creo que hay tarea por hacer. Yo creo que hay harta tarea por hacer, ¿cachai? Porque creo que hay mucho desconocimiento en esa materia, ¿cachai? De cómo se involucra la empresa. ¿Por qué las empresas más grandes, no sé, por ejemplo, Arauco tiene su fundación? Porque se donan a sí mismos, ¿cachai? Y rebajan el 50% del impuesto a la renta en crédito. Y eso es importante en sus economías. Entonces, cuando nosotros hablamos de que somos poquititos, hay que buscar las acciones y las instancias de poder vincularse con el mundo privado sin que eso genere resquezor, ¿cachai? Sin que eso genere de alguna manera, no me vinculo con esto porque no estoy de acuerdo con su proyecto
porque daña el ecosistema. Bueno, trabajemos con otro, ¿cachai? Busquemos, no sé. Cosas más pequeñas también. Por ejemplo, Concepción tiene un número importante de la región del Biobío en materia de esto de los vehículos, ¿cachai? De automovilístico. O sea, tiene un montón de automotoras, un montón que vienen de Santiago. Bueno, hinquémosle el diente, vinculémonos con ellos, ¿cachai? Busquemos las opciones de poder generar sostenibilidad en estos proyectos. Hay un tema político de liderazgo que hace falta que se tomen esos espacios, que hagan estas acciones. Es algo que estamos al debe. Sí. Creo que tenemos que hacernos responsables, no solo esperar que la institución haga algo, porque si nos quedamos ahí no va a pasar nada. Y creo que desde la sociedad civil es de donde se deberían levantar estas iniciativas. Debe ser creado por las bases, creo yo, que conocen cómo es la realidad. O sea, claro que sí, pues. Yo creo que las bases, de alguna manera, las organizaciones, la sociedad civil, los emprendimientos creativos, ¿cachai? Tenemos que investigar en esas cosas, meternos en los consejos regionales, en los consejos municipales, ¿cachai? Golpearle la puerta al diputado que está representando la región y decirle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, necesito que la ley de propiedad intelectual no sea manipulada en este sentido que se está ofreciendo, por ejemplo, en el plan de reconstrucción. Hay una observación de la observadora, valga la redundancia, de Alexandra Chantaki, que vino el año pasado a Chile a observar los derechos culturales. Hay un informe que es súper catastrófico en materia de derechos culturales en el Parlamento, cuántas leyes han sido tramitadas, ¿cachai? Todo eso, nosotros como sociedad civil, es nuestro deber informarnos para poder votar informados y no suceda esto de retroceder en materia de derechos sociales, ¿cachai? Es fundamental informarse como sociedad civil, y yo creo que ahí se puede desarrollar mejor, ¿cachai?, el ecosistema. Votar informado es súper importante. Claudia, y ya como para ir cerrando, quisiéramos preguntarte si hay algún consejo que le darías a alguna mujer que esté empezando en este camino de la gestión cultural. Sí, por supuesto, ser porfiada. Yo creo que cuando a uno le apasiona lo que hace, eso de ser porfiado, ser un poco ingenuo, soñador, ¿cachai? Porque cuando uno hace gestión cultural no lo hace solo para uno, sino que uno lo hace porque uno considera que el arte, las expresiones artísticas, la cultura en general transforma realidades, ¿cachai? Transforma comunidades, genera una mejor persona. El otro día, hace poquito, escuchaba a una persona que decía, cuando hay estudios que ratifican que la gente que hace expresión artística, ¿cachai? O hace un lenguaje artístico, participa más. O sea, son las que van a las reuniones de apoderados, son las que se inscriben en la junta de vecinos, ¿cachai? Que participa en el taller no sé cuantito, que levanta la mano en la reunión de apoderados, que propone una actividad en la reunión de apoderados, ¿cachai? O en cualquier reunión a la que vais, la gente que le tiene menos miedo, ¿cachai? A expresar su ideología, su idea. Entonces, porque de alguna manera la cultura es súper, ¿cuál es la palabra para no ser controversial, ¿cachai? Nosotros hablamos de gestión cultural, pero la gestión cultural es súper política. Y la gestión cultural además es transgresiva, o sea, genera conflicto, ¿cachai? Genera conflicto. Entonces creo que es importante mirar esos conflictos para poder resolver los problemas que hoy día tenemos como sociedad civil, ¿cachai? Porque hoy día cuando hablamos ya se legisla para que los cabros chicos no utilicen el aparato electrónico en el colegio, ya, ok. Pero el teléfono igual es una herramienta de trabajo. O sea, si nosotros queremos hacer levantar un taller de cine, ¿cachai? Con el celular, las cámaras de los celulares hoy día son como tremendas cámaras fotográficas, entonces se pueden hacer muchas cosas con eso. Y es un lenguaje artístico. Sí. Si queréis tener una... incluso para grabar, ¿cachai? O sacar canciones.
son un montón de herramientas que podéis trabajar con la tecnología, y más en el 2000, o sea, en el siglo XXI, cuando estaba hablando del 2026. O sea, cuando yo era chica, yo conocí la televisión en blanco y negro, ¿cachai? El teléfono, la tele que se cambiaba así como... el teléfono no existía, el celular no existía, empezó a aparecer el teléfono, no sé, en los 90, ¿cachai? O sea, he pasado por una generación en donde conoció el disco, el CD, ¿cachai? El cassette. Yo estudiaba acá, nos pasaban a estudiar, las audiciones eran en cassette. Entonces hoy día no tenían nada de eso. Y el disquete. ¿Cachai? Y habían unos gigantes, unos casi cuadrados. Entonces, que te quiten una herramienta en donde estamos hablando que la IA va a venir acá y que todos están haciendo con IA, entonces, ¿de qué estamos hablando? También es un retroceso. ¿Cachai? Absolutamente, es un retroceso. Sí. Está bien que el daño, el abuso de las redes sociales, ¿cachai? Genera adicción. Estamos todos de acuerdo. Yo creo que más de alguno estaba ahí con el dedito en el Instagram, no sé, ¿cachai? Pero creo que es importante saber en qué momento podemos utilizar estos recursos, ¿cachai? Y creo que por ahí va un poco esto de poder atreverse, de poder hacer las cosas sostenibles, de golpear las puertas y de ser porfiado un poco, porque no funciona la cosa si uno no porfía en lo que uno siente, en lo que uno quiere, ¿cachai? Claro. Si no es tenaz en esas cosas. Súper, muchas gracias. Como última pregunta, ¿se viene algo más, algo que estés trabajando, algo que quieras difundir o comentar? Uy, el FAIC es algo que me tiene como bien contenta, y también me pone un desafío un poco, porque si bien tengo un par de canciones, ¿cachai? Siempre estoy creando. Soy mala para subir, es como pastelero sus pasteles, no, cuchillo de pal, cuchillo de... ¿Cómo es el refrán? Casa herrero, cuchillo de pal. Casa herrero, cuchillo de pal. Casa herrera, cuchilla de madera. Ese es mío. Ese es como el femenino, ya, me parece. Como que me he dedicado mucho a ayudar a artistas amigos, ¿cachai? Yo a través de mi empresa trabajo con artistas en el extranjero, tengo vinculación de representación de artistas con, no sé, Felipe, la Evelyn Vergara, ¿cachai? Con Francia, con España, con Chile, con la misma academia, pero como que soy mala para hacerlo conmigo, ¿cachai? Como que me ha pasado un poco eso, y como que este año de alguna manera decidí volver a la música, ¿cachai? Si bien tengo un par de canciones, me gustaría subirlas a las redes, están todas con propiedad intelectual, está todo registrado, en eso sí soy Matea, pero registren sus canciones, pero no he sido capaz de subirlas, ¿cachai? Porque, no sé, me da pudor, porque siento que todavía no es el momento, pero yo creo que ya estoy en una mediana edad que debo empezar a soltar esas cosas, y por eso también me atreví a hacer el FAIC con algo que es muy mío, muy instrumental, que es algo que no es una canción, ¿cachai? Es una composición contemporánea, es música un poco más selectiva, ¿cachai? Que se trabaja también, eso está en SoundCloud, por si acaso, está alojado en SoundCloud bajo el nombre de Claudia Araya Ortega, esa obra. Es la única que he subido, que la subí este año, de hecho, porque por lo mismo, porque era como que es tu año, es tu momento. Es como mi momento un poco de dar de volver a tener otro hijo. Sí. Yo tengo 2 hijos, es como gestar. Pero como gestar un poco estas músicas que de alguna manera han quedado maqueteadas, si bien ya tienen registro, no han sido difundidas. Yo la música no la tengo en las plataformas, excepto esa obra que se llama Yacolén, que está en SoundCloud, pero estas canciones, ¿cachai? Que hago con guitarra, que son, no sé, pues estoy componiéndole un blues a mi mamá, porque la obra tiene mucho que ver con mi papá, mi mamá está viva, así, y como que hoy día estoy así como inspirada, ¿cachai? Decir, no, yo le voy a componer un blues a mi mamá, y estoy trabajando como en eso, ¿cachai? Tengo un par de tonadas que de alguna manera hablan de que nacieron en pandemia, que nacen como también como darle un tributo a mi raíz, en el folclore, porque de ahí vengo, ¿cachai? Si bien no lo desarrollo, vengo de ahí. Mi abuela era cantora, ¿cachai? Con guitarra traspuesta, mi papá era folclore, era cantor de rodeo, entonces era profesor de música, ¿cachai? De historia, había como una línea artística que hay que mostrar, pues, ¿cachai? Hay un trasfondo, hay unas composiciones, no sé, tengo composiciones para cabros chicos, ¿cachai? Para niños que están
que de alguna manera... harto material para trabajar. Que de alguna manera, claro, relevan como la escritura, la lectura, que fue un libro que hicimos, ¿cachai? Hace muchos años. Hicimos canciones como de Marta Brunet, ¿cachai? Del Principito, como para relevar un poco la invitación a leer a través de la música. Entonces existen hartas cosas así, pero que están guardadas en un baúl y que creo que es el año de poder sacarlas y de poder decir, bueno, esta soy yo también. ¿Cachai? Oye, una caja de Pandora, sí. Claudia. La verdad, tienes de todo. Nos encantaría seguir conversando. Muy interesante esta entrevista. Te agradecemos por compartir todos estos consejos, tus vivencias. Y bueno, ahora nos gustaría escucharte. Te invitamos entonces a las sesiones de Morada. Y ahí, ¿qué nos vas a interpretar? Les voy a cantar una tonada que se llama Viento Sur, que nace en pandemia y que de alguna manera cuenta la historia de alguien que quiere salir de la zona de confort y que quiere migrar hacia el sur. Así que eso les voy a cantar. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, a Morada, gracias a Sofi y todo, porque si de alguna manera vinimos... salió como un especial, salió de manera especial esta entrevista. Son los momentos que hay que aprovechar. Creo que es fundamental para eso. Así que muchas gracias por la invitación. El Centro de Creación Concepción, C3, albergan sus espacios creativos a iniciativas, proyectos y colectivos que buscan un lugar para concretar sus ideas, fomentando la creación cultural local, la profesionalización y la asociatividad del sector en un espacio seguro para las y los creativos de Concepción. Búscalos en Instagram como Concepción Cultural para saber todas las novedades del C3, proyecto financiado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción. Hola, soy Claudia Araya y esta es una tonada llamada Viento Sur, de mi autoría. Huyendo hacia el mar, las montañas miran fijo cuando la ven caminar. En su marcha con el viento va dejando atrás un zorzal que la esperaba cuando iba a nadar. Él afuera y no le canta cuando la ve suspirar.
Muchas gracias.